Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por acompañarnos, por estar aquí esta, en este día. Les cuento que hoy nos va a acompañar el doctor Rodolfo Neira. Él es bastante conocido acá en Chile. ¿Ah? Le voy a dar la bienvenida ahora ya, que está aquí, ya lo encontré. Hola, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Hola amigo, ¿cómo estás? Ahí sí. ¿Me Bien y escuchas? tú. Perfecto. Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que dispongas, amigo. Mira, muchas gracias primero que todo por aceptar esta invitación a conversar en este espacio donde nuestros pilares son la ciencia, espiritualidad y el arte. No habíamos tenido la posibilidad de poder conversar abiertamente sobre un tema tan contingente hoy, que es la vacuna, pero no sin antes que nos cuentes un poco quién eres tú. Y me gustaría partir por una pregunta que tiene que ver con algo que para mí y para la comunidad que está aquí es muy importante, que es el famoso niño interno que se habla tanto en las terapias holísticas o la primera infancia. Me gustaría partir, ¿qué recuerdas del Rodolfo niño? ¿Y qué hay de ese Rodolfo niño ahora en el hombre en el que se transformó? Sí, linda pregunta. Eh, el cósmico pasado galáctico olvidado, eh, lo recuerdo lleno de energía, lleno de pasiones, lleno de cuestionamientos desde chico, lleno de ganas de ayudar. Desde chico también me veo vestido de médico, como el constructo de la salud occidental, ¿verdad? Y, y nada, tuve la suerte de tener una familia hermosa, lleno de amor. Me recuerdo amado constantemente, me imagino que desde la época intrauterina. eh, una infancia alegre, con hermanas, hermanos. La recuerdo llena de amor. Eh, Así que tengo la dicha de poder tener ese programming, ¿cierto? Que es una impronta que genera finalmente después eh, herramientas para la adultez. Aquello que ocurre en la vida intrauterina y aquello que ocurre en los primeros 7 años, eh, genera finalmente una impronta muy fuerte de lo que ocurre después en la adultez. Así que lo recuerdo ahora que me lo hace recordar de una manera muy bella, eh, pero también lleno de cuestionamientos muy existenciales desde muy precoz. Ya en la básica ya había emprendido la búsqueda ufológica, luego en la media la búsqueda espiritual y, y recuerdo que en tercero medio escribía unas hojitas en computador que se llamaba Mis Verdades y las entregaba en el metro, desde el metro de San Miguel, en el Lovial, ¿cierto?, a Santa Ana, al colegio, y a las personas que consideraba como que tenía una mirada especial, les entregaba este pergamino con mis verdades a esa corta edad. Eh, Ojalá algún día pueda encontrar, nunca encontré qué había escrito, pero era lo que me nacía en esa época de búsqueda. Así que tengo unos recuerdos muy hermosos de esa infancia que forjó finalmente a este hombre que nada, porque siguió cuestionando después de un largo periodo de oscurantismo, ¿verdad? Que es cuando impera el dogma y el ego, y después cuando recae nuevamente esa insatisfacción profunda de darte cuenta que pese a que tienes todo, no tienes nada. Y ahí vuelve a aparecer esa arena con espiritual y aparece en mi vida un nuevo camino que había dejado de lado en esa adolescencia temprana donde no quise aferrarme a ese formato espiritual, ¿cierto? Sentí que no podía corresponder a la vida que quería llevar en esa época. Y ya a los 33 años, 10 años atrás, ya ocurre ese match nuevamente de regreso a casa, donde le agregué, ¿cierto? Lo complemento a esa medicina alópata tan falente de humanismo, tan falente de amor. Trato de empezar de agregársela finalmente y entender que somos seres bioenergéticos, ¿verdad?
con una ciencia espiritual y finalmente el paradigma médico actual es un paradigma completamente reduccionista, que no es malo, ¿cierto? Pero no entrega herramientas a las personas para poder hacerse cargo y responsable de su propia salud y felicidad. Así que empieza el camino de la búsqueda de este concepto de medicina de la conciencia y los estilos de vida donde cuando uno se integra nuevamente al ser y aparece ese estado de amor, ¿verdad? Y logramos entender que hay un personaje que construimos en base a la personalidad nuestra, y que ese personaje te distancia, te separa de tu realidad como ser espiritual. Empezar a entender aquello te lleva finalmente a condicionar una vida en base a la intuición y al corazón. Y dejas la razón, por supuesto, para la temática más laboral, la temática más contingente, pero finalmente tu pulsión de vida y tu camino de vida lo va a dirigir de ese momento en que haces el match con tu ser amoroso, se lo dejas al camino intuitivo, que finalmente es la voz de tu alma emanado desde del campo electromagnético del corazón. Así que bonitos recuerdos, amigo. Wow, no, y qué hermosa historia también, porque finalmente, como bien decías tú, pues, el primer septenio y la primera infancia nos cala profundamente en la historia de este personaje que cada uno de nosotros también porta, este personaje que cada uno de nosotros a veces nos identificamos con él. Y qué hermoso que llegaras de una forma tan certera, ¿ya? A una verdad tan profunda, que es justamente encontrar un camino entre la ciencia y la espiritualidad, y entender y comprender en experiencia que se unen, que no están separados, que no es diferente. Y justamente ahora, en un contexto donde, por lo menos en los últimos años, todo se ha acelerado de una manera tremendamente fuerte. Todas las rutas humanas han tomado una velocidad que es tremenda. Y aquí en Chile puntualmente el 2019 ocurrió literal. Pero ya veníamos de un movimiento histórico, político, social tremendamente fuerte, bueno, América Latina completa, el planeta entero. Y ahora estamos en un contexto donde inevitablemente las redes sociales toman una, una ruta muy importante con respecto a la información. Y ahí me gustaría que entráramos ya un poco en tierra derecha con respecto a lo que ocurre ahora en el contexto donde nos estamos moviendo, donde al parecer hay. Vamos a hablemos por lo menos de dos rutas bastante marcadas, una que tiene que ver con la espiritualidad incluida dentro de la experiencia humana y otra donde es netamente informacional y comillas, científica, por llamar de alguna forma. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu punto de vista con respecto, netamente, vámonos a la parte médica, ya para no entrar todavía en un contexto tan general, ya. ¿Qué es lo que observas tú de esto que está ocurriendo ahora? Bueno, esto es uno de los momentos que yo más anhelaba y esperaba vivir, el momento donde el ser humano hace sus saltos, ¿verdad? Genera este estado de momentum, de salto macrocuántico que le llaman la teoría evolutiva, y que ha ocurrido para atrás en incontadas ocasiones, ¿verdad? Donde se ocurren estos cambios bifurcados, ¿verdad? No son cambios lineales, sino que son cambios que obedecen a tremendas modificaciones bifurcadas de naturaleza asombrosa. Y eso es lo que estamos experimentando. Entonces es muy lindo porque cuando uno tenía anhelos de encontrar este momento de insostenibilidad, ¿verdad? Donde se hace insostenible mantener las formas que hemos construido de vida. En todos los paradigmas imperantes, ¿verdad? Esta cosmovisión donde imperaba la lógica, la razón, el intelecto, hoy día tiene que dar paso al corazón. Y agregamos entonces a todo ese intelecto, esa inteligencia tradicional, la bañamos y la amalgamamos en amor. Y eso entonces va a condicionar, por supuesto, una nueva forma de hacer las cosas en todos los niveles, políticos, sociales, económicos, relacionales, en salud, etcétera. Y estamos justo en esa transición. Puesto que esa transición proviene de una crisis, ¿cierto? Una crisis porque cuando hay insostenibilidad hay un caos imperante, pero la teoría de caos nos dice que la teoría de caos habla de un orden sutil que se esconde en un aparente caos. Pero este orden sutil, lo entretenido es que está siendo modificado por los cambios individuales. Todas las personas entonces que hoy día estamos acá, y las personas que nos están escuchando están generando modificaciones personales profundas que generan finalmente, me llegó un rayo de luz, eh, que generan finalmente
que se viva un cambio mayor externo. Pero la potencialidad que tenemos hoy en día es entender que ya no podemos seguir pidiendo afuera lo que debemos generar internamente. Para que nuestra realidad externa cambie, debemos cambiar internamente. Y eso es bastante lógico, pero lo lógico no significa que sea sencillo. Entonces, cuando uno modifica esa realidad interna a través de procesos de autoconocimiento, podemos realmente ahí entender que el código mayor externo se puede empezar a expresar. Y eso significa entonces que tengo que hacerme cargo yo y responsable 100% de aquello que yo vivo en el cotidiano, en el día a día. ¿Para qué? Para dejar de enjuiciar aquello que observo como negativo afuera y empezar a crear una nueva realidad, porque finalmente todo va a depender de la percepción. Y yo como quiero percibir una realidad hermosa, ¿cierto? Llena de potencialidades, el que percibe debe modificar su campo energético interno. Y lo bueno es que hoy día sabemos que eso no se requiere estar en el templo, en el ashram en India, en el templo en Tailandia, en el monasterio en Japón, ¿cierto? Estar metido en la sabana, en la selva. Necesitamos solamente un tiempo de pausa, y ahí entramos entonces a la contingencia que está ocurriendo en el planeta, un tiempo de pausa en la cual te permita regresar a ti, ¿cierto? Y salgamos de esa rueda de ratón donde estamos metidos en la rueda del hámster, donde solamente vivimos en el quehacer. Y tenemos dos sistemas cerebrales prendidos, el sistema de incentivo y recompensa y el sistema de amenaza y defensa. Sin embargo, el sistema de pausa y tranquilidad no está prendido, y esta pausa que nos entrega la pandemia como oportunidad macroevolutiva esconde esa herramienta de permitirse pausarnos, aceptar, reflexionar y cambiar. Y eso oportunidad de algo, por supuesto, generado por el hombre, ¿verdad? Esta pandemia, que intuitivamente común asociado a la ciencia que nos muestra es que esto fue una quimera realizada laboratorio por la tecnología del laboratorio de Wuhan de alta seguridad y el laboratorio de North Carolina en Estados Unidos. Pero independiente del origen, que esconde la misma oportunidad, ¿cierto? Que es en qué momento el ser humano puede conectarse con él, en qué momento el ser humano puede volver a pausarse. Si estamos todos en la rueda de ratón, en el corre que te pillo, ¿verdad? Y cuando entonces ocurre esto, que independiente que sea un origen bastante complejo, el trasfondo y la oportunidad encierra lo mismo, que es cuando la larva, ¿verdad? Esta oruga que va caminando por la hoja, lo único que hace esta oruga en la hoja es comerse la hoja. Se come su propia forma de vida, se come su propio planeta, la oruga. Es lo mismo que ha hecho el ser humano. Ha sobrepasado todos los límites planetarios, ha consumido todo lo que pueda consumir. Y estamos viviendo el antropoceno, que es el efecto del ser humano sobre la Tierra, donde se está experimentando la sexta extinción masiva de especies. En este ratito que vamos a estar conversando, van a desaparecer más de 200 especies. Y eso es lo que está generado por un humano que es muy inteligente, pero que no es consciente. Entonces, lo que nos muestra esta pandemia finalmente es una crisis de conciencia humana, que en más de 2000 años de era cristiana nunca había ocurrido esta eclosión masiva conciencial. Y es primera vez este florecimiento masivo conciencial. Y por supuesto que va a estar de la mano de crisis profundas. Y cada uno de nosotras y nosotros estamos experimentando crisis. Las queramos observar, la queramos aceptar o no, hay crisis en todos los niveles, algunos en salud, en otras financieras, movimiento. Después de la oruga, cuando está comiéndose toda la hojita, ¿qué ocurre? En algún momento se cristaliza esa oruga, ¿verdad? Se mete en esta crisálida, en este capullo. Y cuando ella está en el capullo, yo imagino que piensa que está muriendo, que se acabó, está sofocada, está como momificada. Y ella no sabe que al final del día lo que está ocurriendo es activar genes nuevos que estaban silenciados, ¿verdad? A través de nuevos estímulos organizativos que permitan la metamorfosis de la oruga. ¿En quién? En una hermosa mariposa. Y eso es entonces lo que está ocurriendo en el ser humano. Estamos viviendo la época de crisálida y donde vamos a tener que vivir este momento en plena confianza, en esta confianza radical desde la aceptación profunda. ¿Para qué? Para entender que independiente de que yo me resista, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Entonces yo lo veo como una tremenda oportunidad que está completamente asociada a este momento insostenible que está
entonces agregarle estas gotitas de amor a la inteligencia sin sabiduría. Así que yo creo que es un bonito momento. Sin duda. Maravilloso, sin duda que sí. O sea, yo creo que o una parte por lo menos de la población en este 2020, recién pasado, recién atravesado, entraron en profundos procesos de conciencia, en profundos procesos de poder observar cuál era la realidad que habían creado, la que nosotros también creamos. O sea, finalmente hay una crisis que se evidencia, que ha estado solapada hace muchísimo tiempo, tampoco es nueva, y se expone, ¿ya? Y no, de alguna u otra forma nos hace partícipes, conscientes, de que estamos atravesando esto todos juntos. Y de alguna u otra manera genera esta especie de, no sé si bien llamarlo democracia de la pandemia, porque no sé si sea tan equitativo, donde todos tienen que ir dentro de sus casas a observar sus creaciones, a observar su forma de vivir. Y finalmente ocurre que inevitablemente esta oruga que está en cambio está siendo asustada o amenazada por un exterior que está terriblemente peligroso, ¿ya? Donde por lo menos esa es la información que llega medianamente oficial, ¿ya? Yo no considero los medios de comunicación como una forma oficial de informar a una población, ¿ya? Yo tuve mucho tiempo trabajando ahí y siento que no es una ruta que sea muy transparente para hacer la gestión de la información, ¿ya? Difiero mucho de ello. Finalmente, ¿cómo se puede atravesar un proceso de confianza plena cuando finalmente tenemos los sistemas nerviosos sumamente expuestos a un montón de estímulos, por llamarlo de alguna forma, negativos, donde hay una pandemia oficializada, ¿ya?, en el planeta completo, pero curiosamente no se dice que el miedo genera una baja, ¿ya?, del sistema inmune humano, y no hay ninguna campaña, por lo menos que yo conozca, y si hay alguna, por favor, infórmenme también, de que existe una campaña de prevención, una campaña de subir el sistema inmune, ¿ya? Ahí me gustaría que entráramos ya en un tema bastante peleagudo, ¿ya? Hay un montón de rutas que han sido bastante eh, silenciadas, que hablan abiertamente de la vacuna, por ejemplo. Y me gustaría que nos contaras así, de la forma más simple, más sencilla, qué ocurre con esta vacuna que de forma récord aparece, ¿ya?, donde los laboratorios tampoco se hacen cargo un poco de lo que vaya a ocurrir con las vacunas. Me gustaría que nos contaras un poco qué ocurre, ¿ya?, con lo que tú conoces que generan estas vacunas dentro del ADN humano, ¿ya? O qué sucede en esa ruta para poder tomar una decisión eh, interna, ¿ya?, activando justamente esto que tú mencionas, que es la intuición, pero la intuición también tiene que tener una base de información, ¿ya? Siento que tiene que tener raíces esta intuición para poder desarrollarse, si no, nuestros sistemas internos van a estar hiperalerta y todo va a ser un peligro tremendo. Y la intuición, de alguna u otra manera, se enlaza con esta confianza que tú mencionas, de alguna u otra forma, ¿ya? Invisiblemente yo lo siento así, no sé si así sea, pero siento que esta intuición, ya de la que tú mencionabas, es clave en este proceso. Y ahí me gustaría preguntarte justamente qué ocurre con la vacuna y el ADN humano. Sí, primero creo que es importante contextualizar que este virus existe, que es más contagioso que la influenza, que tiene una transmisibilidad mayor, ¿verdad? Y una patogenicidad un poco mayor. Pero está lejos de ser un virus letal, lejos. Y eso es el primer concepto importante para entender y para poder comprender eh, lo desquiciado y lo psicopático de las medidas, ¿ya? Pero por supuesto que se encierra lo que tú dices, en un marco de información, ¿verdad? En una narrativa global, y esta narrativa global hace que las personas adhieran a esa historia, ¿verdad? Yo puedo colocar acá detrás una pizarra mía, y en la pizarra dibujar un círculo blanco y un círculo rojo. Y yo les digo, ¿cuál es el círculo más grande? Y algunos van a decir el rojo, otros el blanco, ¿verdad? Yo les voy a decir, son del mismo tamaño. Y ustedes se van a quedar con que son del mismo tamaño. No va a haber otra información que desacredite esa postura. Y eso ocurre con que manejan los medios masivos. Hay una historia, hay una narrativa coherente,
muy bien escrita. Y esta narrativa coherente, muy bien escrita, impacta todos los eslabones sociales, llegando al usuario finalmente, que somos nosotros. ¿Y qué nos llega al usuario? Una pandemia que está matando muchas personas en el mundo. Pero ¿ustedes saben cuál es la pandemia realmente que mata a muchas personas? Las alteraciones nutricionales, lo que comemos en el día a día. El principal factor de riesgo para enfermar de las enfermedades que nos enferman y matan, ¿cierto? Es el patrón de nutrición. Y eso en ninguna parte nos cuentan, ¿verdad? 45 millones de personas mueren al año derivadas de las enfermedades asociadas a los estilos de vida. 45 millones. ¿Cuánto llevábamos de muertes por COVID? Entendiendo que aquellos que mueren por COVID no son personas sanas. Yo trabajo en la UCI y los pacientes que enferman por COVID grave, primero, tenemos una forma terapéutica para entregarles. No es un virus que te contagia y te mueres. No es así. Tenemos varias etapas terapéuticas. Tenemos las salas, ¿verdad? Tenemos los intermedios, tenemos las unidades de críticos y tenemos estrategias para tratarlos. Entonces, no es un virus mortal que nos vaya cayéndose la gente en las calles muriendo. Esto no es un ébola. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya esa narrativa genera entonces lo que se llama una psicosis colectiva. Y esta psicosis colectiva lleva, por supuesto, a generar actos completamente fuera del sentido común, donde el sentido común queda completamente hipotecado cuando hay un miedo crónico, ¿verdad? Generado por un psicoterrorismo profundo realizado por los medios masivos, ¿verdad? Donde lo que está jugándose es la libertad humana. Pero está tan bien delineada la narrativa que gran porcentaje de la población va a preferir perder su libertad humana en base a una pseudo-seguridad. Y esto está estudiado de la psicología social hace mucho tiempo, de la Segunda Guerra Mundial para adelante, profundamente estudiado. Entonces acá está todo muy bien delineado, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tenemos pausa y reflexionamos? En ese momento hacemos match vibracional con nuestra inteligencia intuitiva o sabiduría perenne, que genera una ausencia de coherencia profunda. Pero cuando estamos enganchados en el miedo, obedecemos sin ninguna reflexión. Y eso es gravísimo. Entonces, dicho eso, hay que entender que hay infección viral, por supuesto que sí, que del 100% de las personas que se infectan, va a haber un 40% de asintomáticos. Wow, ¿Te das cuenta de eso? wow. Y pese a eso, quieren meternos una... Escucha, dice que está inestable mi señal. ¿Se escucha bien? Perdón. Yo te Sí, escucho bien, ¿sí? Hay personas que parece que te están hay que pegarlo. escuchando un poco con interferencia. Sí, confirma. En teoría tengo ahí, Ahí te quedaste congeladísimo. ¿viste? Estoy hablando de más, parece. No, no, la información siempre es la buena información siempre libera mucho, genera posibilidades mucho más amorosas de poder tomar ¿Ya? decisiones. Ahí Dame sí un segundito. parece. Bueno, mientras Rodolfo ahí encuentra una mejor señal, hay, claro, justamente los medios de comunicación generan rutas según sus propias líneas editoriales. ¿Ya? Es bastante dudoso cómo se genera el juego de la información dentro. Siempre voy a hablar abiertamente, hay poderes fácticos que están entre medio justamente de esta información que llega a las masas. Al parecer, de forma bastante arbitraria, se está tomando que la información que ocurre en los medios de comunicación es la información oficial. O sea, al parecer todos los países están tomando esa ruta como decisión bastante unilateral y, y poco clara. ¿Ya? Siento que no hay o sea, nadie está fiscalizando que la información que aparezca sea verídica o que corresponda a un marco. Aquí ya
y concuerdo plenamente con Rodolfo. O sea, yo trabajé mucho tiempo en los medios de comunicación. Ahí creo que ya volvió Rodolfo. Ahí estoy. ¿Cómo estoy? Ahí, ¿Escuchándome ahí? ahí te escuchas perfecto. Ya, ahí sí. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Estábamos justamente en el Estábamos miedo, en que, creo. en el miedo, ¿verdad? Entonces, esto que está tan bien delineado, está tan bien escrito, esta narrativa nos tiene sumidos en un estado donde somos incapaces de poder decidir libremente. E incluso vamos a aceptar aquella pérdida de libertad, como les decía, considerando una pseudo seguridad que nos entrega la mascarilla, el distanciamiento, la vacuna, y vamos generando entonces un mundo donde se acabó la libertad. Y eso es peligrosísimo. Entonces, la voz alzada, a mi gusto, es importante para que logremos reflexionar, volvamos a agregarle una pausa reflexiva de cuestionamiento a la versión oficial, entendiendo que un 40-60% de las personas que puedan contagiarse van a ser asintomáticos, que sigue afectando la mortalidad de este virus a pacientes que tienen ya enfermedades crónicas de base, obesidad, diabetes, hipertensión, patología cardiovascular, cáncer, enfermedades autoinmunes. Entonces ahí tenemos el nicho más fuerte de protección, pero el resto de la población no tiene por qué estar viviendo en cuarentena personas sanas. Eso nunca había ocurrido en la historia. ¿Se me escucha o no? Estoy Sí. pegado yo, ¿no? Yo No, me veo bien. se escucha bien. ¿Ya? Se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Sí. Es que al resto los veo todos pegados. Pero bueno, lo importante es que se me escuche. Entonces, creo que es súper llamativo darnos cuenta que por primera vez en la historia tenemos a gente sana en cuarentena. Pero nadie dice nada. Todos aceptamos eso. Es una locura. Eh, Entendiendo que, por ejemplo, en Suecia, acá hacer una publicación, una correspondencia en la revista más importante de medicina, New England Journal of Medicine, mostrando la experiencia que tuvieron con más de 1.900.000 niños que no se encuarentenaron, que no dejaron de ir al colegio, ¿verdad? Donde de 1.950.000 niños que no vivieron ningún momento de cuarentena, no porque sean tontos los suecos, ¿verdad? Es porque algo vieron, ¿cierto? Lo que ocurrió es que reflexionaron. ¿Y sabes qué ocurrió? Que 15 niños tuvieron COVID. Ninguno falleció. 4 de esos 15 tenían enfermedades previas. Un niño ingresó a la UCI. Esa es la realidad. Entonces es súper importante meterle unas gotitas de sentido común a esta locura, ¿verdad? Que no vamos a dejar de cuidarnos, por supuesto. No estoy haciendo un llamado a no cuidarnos. Estoy haciendo un llamado a reflexionar, a que el miedo no nos invada completamente, porque si no dejamos de conectar con la intuición y vivimos solamente una paranoia de un miedo frente a un virus que tiene mortalidad un poquito más que la influenza. Es eso. Tenemos 60-40% asintomático, 85% de patología leve, entre 80 y 85% de patología leve que se pasa en las casas, un 10% que ingresan a los hospitales y un 5% que ingresan a la UCI. Y ese 5%, un porcentaje chico, muere. En Chile, acorde a los casos positivos y a la mortalidad, cerca de un 2,7 de mortalidad. Entonces no significa que esto no exista, que no muera gente, sí, pero la gente que está enfermando grave son pacientes que ya están dañados. El enfermo sano, ¿cierto? Que no está vibrando en el miedo, que está haciendo su peguita, que está logrando mantener estilos de vida saludables, ese enfermo no está muriéndose. No, ese lo más probable es que viva el virus en forma asintomática, que para eso tenemos un sistema inmune extraordinario. Pero le hemos pegado tan fuerte al sistema inmune a través de los estilos de vida no saludables, que por supuesto que a veces agarramos virus y nos tocan y hacemos la enfermedad y salimos del paso después de 1 o 2 semanas. Y con respecto a la vacuna, bueno, pensemos lo mismo. El caso aparece en diciembre. En enero, el 10 de enero, Pfizer empieza a desarrollar la vacuna. ¿Qué me puede explicar esa locura? Sí. Empieza Mira, entonces a hacer la vacuna sin tener la pandemia. sí, mira, Año, aquí, de aquí como dato anecdótico,
En ese momento yo estaba trabajando en un canal de televisión acá en Chile y llegó un comunicado en febrero de cuáles eran los protocolos porque venía el COVID. Y ahí eso empezó a transitar en febrero, ¿ya? En Chilevisión puntualmente. ¿Ya? Claro, Y es pero como, imagínate que el 19 de octubre del 2019, en Nueva York se celebra el evento 201. Pero nadie dice, no, es una coincidencia. ¿Y saben lo que era el evento 201? Era un evento en el cual se hacía un simulacro de pandemia por coronavirus. Pero en ese momento la pandemia era propiciada por un coronavirus que venía en un chancho en Brasil, que le llegaba a los médicos de Brasil y después se esparramaba por todo el mundo. ¿Y saben que terminaba la historia? Después de 2 años de pandemia, en que no había nada que hacer, solamente una vacuna los podía salvar. Y eso fue, y está en YouTube toda la información, los que fueron, el FMI, ¿cierto? La ONU, la FDA, la OMS, todos metidos ahí, haciendo el simulacro de pandemia el 19 de octubre del 2019, 2 meses antes de liberar a la quimera SARS-CoV-2. Interesante. Entonces, ¿qué wow. ocurre? Que uno puede decir, no, es que son coincidencias. No, miren para atrás la historia. ¿Se No. acuerdan de las Torres Gemelas? Analícenlo. ¿Qué ocurrió con las Torres Gemelas? ¿Un atentado o un autoatentado? Y así uno empieza entonces a entender que esto no se trata de conspiración, se trata de tener tiempo para poder investigar y refrendarlo con la intuición. Entonces, cuando en el 2015 se publica en la revista Nature, ¿verdad? Aunque después lo desmientan, pero obvio que la misma revista lo va a desmentir. ¿Por qué lo está desmintiendo? Porque hay gente pensante que está viendo que esa publicación es como crearon la quimera de un SARS-CoV-1, ¿cierto? De un coronavirus tradicional de murciélago, donde le generan justamente la quimera, la inserción de una proteína spike que es capaz de ingresar ahora por el ECA2, cosa que jamás pudo hacerlo. Entonces, cuando llega esta vacuna, uno dice, bueno, esto es todo parte de las puntadas, pero la gente la está esperando, porque está enganchada en la frecuencia del miedo, donde no hay reflexión. Una vacuna que en teoría se demora por lo menos 2 años, pero acá en forma completamente express, ¿cierto? Pfizer la diseña, la publica en New England y muestra que hay una efectividad del 95%, no de no infectar. No está diciendo que no te vayas a infectar, está diciendo de no tener síntomas en los 2 meses de mediana de seguimiento. Es una locura. Esto jamás ha ocurrido. Primero, 2 meses de seguimiento. Y si tengo 2 meses en fase 3 de seguimiento en mediana, ¿cierto? ¿Qué puedo seguir yo? Que la efectividad no tenemos idea, 95 a 2 meses. Que la seguridad, sí, a 2 meses. Los fase 1 y fase 2, seguras. Pero tenemos menos de 8 meses de análisis. Entonces yo no estoy diciendo que nos vamos a caer muertos por anafilaxia, que también puede ocurrir, por supuesto. Estoy diciendo que esta vacuna, los que se la están colocando, están siendo parte del estudio de fase 3. Hay un virus que tiene Wow. una letalidad baja, pero que han creado mediáticamente una psicosis colectiva de tal nivel que hemos perdido la capacidad de razonar. Entonces, una vacuna que primero tiene RNA mensajero. Primera vez que se está utilizando una maquinaria de RNA mensajero. Cuando se intentó hacer con SARS y con MERS el 2002 y 2012, no funcionó por los efectos adversos que tenía. Estamos hablando de efectos adversos que tienen que ver con ataque autoinmune a los anticuerpos que genero policlonales. ¿Y dónde atacan principalmente autoinmunidad? Al tejido nervioso, encefalopatías, encefalomelitis, melitis transversa, síndrome Guillain-Barré, parálisis de Bell, para algo que puedo vivir asintomáticamente. Entonces, primero analicemos los nichos de riesgo. Que Pfizer, ¿cierto?, me muestra que en los pacientes de riesgo, que donde yo debería meter la vacuna, ¿verdad?, me muestra que hay seguridad. Y no está estudiado eso. Entonces, esto es un show de un nivel digno de un estado orwelliano, donde la población está completamente sometida a un estado de miedo y estamos finalmente aceptando cosas que para mí me parecen, para mí, y puedo estar completamente equivocado, ¿eh? Puede ser que me haya vuelto completamente loco,
pero, pero es que no resuena nada. Es una incoherencia absoluta esto. Tener a la Absolutamente. gente en cuarentena con mascarilla todo el día, muerta de miedo, jamás teniendo una campaña, como tú dices, de los elementos que tenemos a disposición para levantar la inmunidad, teniendo los moles abiertos y las plazas cerradas con estas cintas que impiden su acceso. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si esto es una locura, es la psicosis humana puesta, y yo me imagino cómo la élite globalista debe estar cagada de risa de esto. No sé qué Wow. más te puedo contar. Mira, hay un tema que inevitablemente se expone, ¿ya? Así, pero de manera bastante fuerte, que tiene que ver esta obediencia finalmente a un sistema que así, se ha comportado con la especie humana, por lo menos aquí en lo local, en Chile, que ha sido bastante desigual, ha sido bastante fuerte, muy competitivo, poco amoroso, bastante cruel en algunos casos. Eh, a mí me llama mucho la atención porque en el 2019, justo el 19 de octubre, también mucha coincidencia que aquí en Chile ocurre un despertar masivo, o por lo menos un movimiento social que tiene que ver con algo directamente con los medios de transporte, con el alza. Finalmente se logra anclar algo llamado como Chile despertó, y a la semana ya empiezan los disparos a los ojos, ya, inevitablemente eso también ocurre un poco como este experimento 201, que es un mensaje que va al inconsciente, que así se programa, donde aquí por lo menos lo que yo puedo leer es que despertar es peligroso. O usar esa consigna, por lo menos, te quedas tuerto, te quedas ciego. Eh, Ocurre que en ese momento Chile, la gran mayoría, no estaba de acuerdo con lo que decía la televisión y estaban bastante claros con que la televisión mentía. Y finalmente pues viene, a los pocos meses, esta pandemia y aquí no se cuestiona. ¿Ya? No se cuestionan las cifras, no se cuestionan quién informa. ¿Ya? Yo he estado dentro de los medios de comunicación y es bastante dudoso cómo llega la información y se publica. Y, y yo también concuerdo plenamente con tu postura. Puede que también estemos completamente equivocados, me sumo, pero tampoco resuena. ¿Ya? No resuena, dentro no resuena. Y si estamos hablando de esta intuición o estas capacidades innatas que tiene esta inteligencia, valga la redundancia, innata también de nuestro sistema, hacia la vida, hacia la coherencia, hacia la armonía, hacia el amor, eh, esto nos invita justamente al opuesto. ¿Ya? Y aquí también nosotros podemos hablar de, inclusive, que todo esto que hemos planteado lo hemos visto desde el adultocentrismo, los adultos. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Ya? ¿Qué pasa con justamente estos 0 a 7 años, donde ven a todos los adultos con la cara cubierta, con distanciamiento social, sin afecto, sin tocarse? ¿Qué genera eso? Justamente en unas generaciones de 15 años más, 20 años más, 30 años más, 40 años más. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ya? Es que el efecto es muy profundo. Uh Estamos -huh. haciendo un daño que no nos imaginamos, no solamente a los adultos mayores o a nosotros, sino que el impacto que tiene este miedo percibido por los niños, porque ellos perciben, ellos sienten todo, más allá de que tú le puedes decir que está todo bien, ellos viven del puro modelaje, lo que van observando, lo que van sintiendo. El impacto que tiene es absolutamente dañino. Y por supuesto que eso está estudiado, pues si esto es psicología social, hay una bioingeniería social profundísima acá detrás de esto. Y Chile, no te extrañe que sea uno de los modelos de control profundo, porque tenemos una gran población sumida en el miedo. Sí. Y cuando tú estás en el miedo, estás listo, controla lo que quieras, porque finalmente el miedo genera que tú cualquier cosa que yo te pida, tú lo hagas, ¿cierto? Por una pseudo seguridad. Incluso esa misma población que habita en el miedo va a defender al sistema impuesto que te genera ausencia de libertad, donde vas a encarar a aquellos que no ocupan mascarilla, vas a decirle que se distancien, que cuidado que el familiar de acá, que no se junten con eso, que acá superaron el aforo. Eso ocurre. La misma población empieza a defender esta psicosis impuesta por una narrativa muy bien hecha, ¿cierto? Muy bien delineada, donde cada día te van contando los casos y te los muestran, te lo dicen en forma verbal y te los dicen en forma visual, constantemente, varias veces al día. ¿Ustedes creen que eso es azaroso?
Está completamente diseñado. Pero si yo les muestro a ustedes todos los días la cantidad de muertes por infarto cerebrovascular y cantidad de muertes por infartos cardíacos, por cáncer, por diabetes, estaríamos todos vueltos locos cambiando los estilos de vida porque son enfermedades derivadas de los estilos de vida. Pero nada de eso ocurre. Y finalmente la máscara, ¿cierto? Es un egregor, ¿cierto? Es un acto psicomágico donde no solamente te tengo muerto de miedo, sino que te silencio. Te silencio y dejas de percibirte. Y como te dejas de percibir, ya no contactas contigo. Si esto está todo muy bien delineado. Es el problema de tener tanto tiempo, ¿verdad? Que empiezas a mirar esto de afuera. Pero claro, yo entiendo, cuando estás metido en la rueda de ratón, no hay tiempo para estas reflexiones, sino que empiezas a consumir noticias y la radio, después el diario, después la televisión, y bueno, y caes en la trampa y está perfecto que así sea, pero en algún momento tenemos que decir, ya, pero ojo, es un virus, una mortalidad baja, que tiene tratamiento, que podemos sacarlos adelante, nos sacamos mucho en la UCI en el pic de julio, y hay un gran porcentaje que ni siquiera se da cuenta que tuvo. Tenemos una inmunidad extraordinaria. Vivimos en un planeta que es viral y microbiano. El planeta está lleno, repleto de virus. En este momento yo estoy comiéndome 48.000 millones. No me estoy cayendo muerto. Lo que pasa es que este virus hay que reconocerlo de nuevo. Porque es una quimera generada en un laboratorio. Yo tengo que darle un tiempo para reconocerlo. Y así todos sabemos que no es mortal, como están contándonos. Porque una cosa son las PCR positivas, y que sabemos a través del estudio publicado hace 3 semanas atrás en Nature Communication, ¿cierto? El estudio de más de 10 millones de chinos en Wuhan, que analizaron los positivos asintomáticos. ¿Y saben lo que hicieron? En esos 300 positivos asintomáticos, PCR positivos asintomáticos, analizaron el cultivo viral, vieron si la molécula viral reproducía algo in vitro, y nada, no hubo ningún crecimiento viral. Pero no solamente quedaron ahí, sino que los 1.700 contactos estrechos de aquellos que habían estado con los 300 positivos asintomáticos, ninguno hizo síntomas de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Se refrenda lo que pasó en el estudio de Corea, que los asintomáticos, aunque sean positivos, no contagian. Aquí tengo una pregunta, Rodolfo, la primera, que tiene que ver, finalmente, ¿quién mide el PCR? ¿Ya? ¿Cómo funciona ese sistema de medición de El contagio? PCR, ya Kary Mullis, que lo diseña, dice que ojalá que nunca esto se utilice para diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un examen profundamente inespecífico. Porque estamos midiendo 300 nucleótidos de un virus que tiene 31.000. Entonces la posibilidad de reacción cruzada con otro cuerpo genético, con otro material genético, existe. Entonces, una herramienta de lo que tenemos es una pandemia de PCRs. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo... Y aquí puede ser más peleagudo todavía lo que vamos a conversar, porque esto claramente se decide en un contexto global y también en lo particular y lo local también se decide, son decisiones. ¿Ya? Voy a partir netamente confirmando muchas cosas de las que estás diciendo también. O sea, finalmente nosotros estamos aquí viviendo en Chile toques de queda, ¿ya? Todos los días. ¿Ya? Se tuvo que modificar inclusive la ley para poder continuarlo, ¿ya? Porque constitucionalmente no se podía, se extendió hasta marzo, donde finalmente no hay ningún tipo de referencia a lo sanitario en estos controles, donde la policía solo mide que rellenes un formulario por una página web, ¿ya? Donde no se mide nada, donde finalmente solamente control de la población. ¿Ya? Donde... Sí, esto es muy grave porque lo que estamos haciendo esto es normalizar la represión. Se normaliza y la población la protege. Eso es lo gran, es la mayor manipulación social de la historia. La mayor. Y estamos en esto, está en curso esto. Entonces necesitamos pegarnos un baño de reflexión, un momento de no miedo, donde veamos si esto no hace sentido o no, para ver si sigue resonando cuando alejamos el miedo. Y les aseguro que la mayoría de ustedes va a sentir que esta cuestión no obedece a la resonancia amorosa que somos,
no obedece, no resonamos desde ahí. Ni una chance de sentir que hay una lógica detrás de esto. Todo lo contrario, internamente sabemos que hay una profunda manipulación, independiente que los efectos van a ser extraordinarios para la raza humana. No hay duda. Pero ojo, que podemos evitarnos la gran cantidad de control si empezamos a despertar masivamente. Sí, absolutamente. Y ahí justamente yo creo que hay un tema que es importantísimo, que tiene que ver, como tú bien dijiste, hay una parte de las enfermedades físicas que tiene que ver con el alimento, con las comidas procesadas o ultraprocesadas, pero finalmente la mente también se alimenta de información muchas veces. ¿Ya? Y ahora los medios de comunicación están siendo una parte de un alimento, ¿ya?, psíquico, de miedo, ¿ya? Porque tampoco se explica mucho qué es, cómo funciona, cómo opera, no se explica nada y se toman medidas bastante fuertes, bastante drásticas, donde la población no, tampoco las cuestionamos. ¿Ya? Tampoco. Claro, porque se apela a la emoción. Uh-huh. Toda situación que está exenta de un racionamiento lógico, lo que ocurre entonces es que apelamos a la emoción que impera Uh-huh. para poder tomar decisiones. Entonces, cuando tengo algo que está ocurriendo a nivel global, la emoción finalmente que gatilla el actuar es el miedo. Tan así que inicialmente, ¿cierto? Teníamos todavía, yo voy a algunas municipalidades, ¿verdad? Y te rocían con porquería Claro. esterilizante. Uh-huh. A ese nivel tenemos de ausencia de reflexión. Y ha pasado harto tiempo ya, ha pasado más de un año, ¿cierto? Donde ya sabemos que este comportamiento es de un virus que el cuerpo está reconociendo de a poco, que los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen que cuidarse más porque tienen riesgo de hacer el cuadro severo, y el resto de la población tiene que seguir viviendo. Pero cuando normalizamos la represión y la falta de libertad y el control se normaliza, es que empezamos a entrar en una dictadura tecnócrata, ¿verdad? De represión profunda, tal como lo escribió George Orwell, ¿cierto? El siglo pasado con 1984. Estamos viendo exactamente lo mismo, donde hay un control completo, donde incluso se censura a Chile y Argentina para postear historias, ¿cierto?, en Instagram, ¿verdad? Porque sabemos que acá hay un movimiento muy potente en Chile y Argentina y en ciertos sectores de un despertar conciencial masivo. Entonces, ¿cómo puedo evitar este despertar masivo? A través de un egregor de un miedo, de meter el miedo en el inconsciente colectivo humano más del que ya tenemos, a través de estos programas, que son programas psíquicos. Estos programas psíquicos nos alimentamos constantemente cada vez que vemos una noticia. Aunque no pensemos que estamos viviendo miedo, son programas que van al subconsciente y que te permitan entonces expresarse a través de una acción derivada de algo que digeriste de los medios, que es un egregor de un programa psíquico, ¿verdad? Y que te hace entonces tener un comportamiento en base a ese miedo. Entonces esto es gravísimo, pero a la vez tenemos la tremenda oportunidad a través de este programa que haces tú y otros más de levantar otra información, ya sin miedo, ¿verdad? Yo lo hablo con otros colegas que piensan igual que yo, pero están con el miedo, están pensando todavía adentro de la caja, que les cuesta soltar, si yo lo entiendo, porque inicialmente te van a ridiculizar, te van a rechazar violentamente, hasta que finalmente se acepta como otra posibilidad. Claro. Así que, nada, pues hay que seguir levantando información de a poquito y que cada uno de los seres que habita el planeta vaya viendo qué le resuena más, la versión oficial o las versiones paralelas que tienen que ver con otras visiones. Sí, absolutamente. Y yo me atrevería también a invitar a las personas a un detox tecnológico, a un detox de información. O sea, por lo menos un par de días, 7 días, 5 días, ¿ya? Sí, ver televisión. Y si puede alejarse un rato de las redes sociales, hacerlo, no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada si uno deja de consumir ciertas cosas por un periodo. Pruébalo. Finalmente Sí, la información va creando nuestra realidad igual. Como bien decías tú, nuestra percepción es todo. Y nuestro universo va a ser tan pequeño, o tan grande, o tan oscuro, o tan claro, que se define a través de lo que estamos percibiendo como real. Y nosotros alimentamos justamente esa ruta de qué es lo real, en mi experiencia, la experiencia de cada uno. Eh, a mí me gustaría hacer un llamado uh-huh. de urgencia a, a adentrarnos, Uh-huh. a que se conecten, a que en algún momento del día
estén conectados con ustedes mismos, se coloquen la mano acá en el centro del pecho, hagan unas respiraciones profundas, unas 20, 30 veces, o 5 o 10 minutos, y al finalizar, sensen qué le está contando su alma, qué le está diciendo, cuál es esa voz interna que hemos acallado durante siglos en base a la lógica del intelecto y la razón. ¿Qué nos está diciendo? Les aseguro que van a encontrar una voz extraordinaria que las va a alejar del miedo y les va a poder ver otro escenario, un escenario donde a este control que quieren imponer, nosotros tenemos la posibilidad de evitarlo. Así que nada, pues amigo, aquí está un Wow, momento importante y sí. necesitamos la pega, y la pega no es consumir noticias, es todo lo contrario, consumirnos a nosotros, empezar a entender qué es lo que somos, porque tenemos todo el conocimiento interno. Sí, po. Recuerden, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de la creación. Somos un fractal viviendo experiencia de conciencia. Y la meta del plano físico es despertar. Y luego de despertar, hacer el trayecto del camino interior. Y este es un momento precioso para lograrlo. Así que no lo desperdiciemos. Utilicemos esos momentos de pausa para poder conectar con nosotros y se van a dar cuenta que el lenguaje que les va a hablar es a través de la intuición. Acéptenla y empiezan a tener ese romance exquisito con esa voz intuitiva, álmica, ¿verdad? Que les entrega esa paz más allá del ruido externo, esa paz que está más allá de las circunstancias de afuera. Y eso habita en nosotros siempre, solamente que está oculto en este juego de la vida que había que descubrirlo. Así que nada, pues Wow. amiguito lindo, son buenas noticias, pero hay que hacer Ujú. la pega. Sí. Mira, ahí es curioso y ahí me gustaría que lleváramos la conversación justamente a esta realidad que tú estás experimentando ya, día a día en, en una zona de urgencia, donde finalmente estás viendo lo que está sucediendo, tienes una visión bastante clara, bastante lúcida y muy amorosa también como salida, como forma de abordar esta ruta. Y justamente hay ciertas cosas que inevitablemente nadie nos puede enseñar, que tenemos que despertar cada uno de nosotros, cada una de nosotras, que está dentro. Y justamente el mundo externo está diseñadísimo para que no lo veamos o que nos cueste mucho observarlo. Inevitablemente estamos viviendo un proceso, yo no sé si es muchísimo más allá que histórico, se está generando un momento planetario de una significancia que no tenemos idea. ¿Ya? No tenemos idea de lo que está ocurriendo, no solamente en la corteza del planeta a través de lo humano, sino que lo que está ocurriendo en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, ¿ya? Los procesos cósmicos que se están experimentando en una infinidad de rutas. ¿Ya? Yo creo que nos estamos perdiendo justamente poder acceder sensiblemente, sutilmente a esas rutas. Y es la invitación que estamos teniendo todos como raza, como especie, poder conectarnos con nuestra realidad de identidad que es sumamente sutil. ¿Ya? Es desde lo invisible, ahí ocurre la realidad, ahí ocurre la magia. De ahí venimos y al parecer hacia allá nos vamos dirigiendo. Y en esta ruta de la conciencia, justamente, que al parecer, no quiero sonar pesimista, pero como que estuviésemos como atrasados, como que estamos como aprendiendo como especie, como raza, en el lugar que más hemos logrado aprender, que es al borde del abismo. ¿Ya? Justo cuando estamos cayéndonos al borde, aparece este componente, la resiliencia, aparecen estas herramientas que no teníamos idea que existían y empiezan a florecer y como borbotones. Y justamente este 2020 ha brillado en esta zona sur de América, por lo menos que es lo que puedo hablar abiertamente, con un despertar de conciencia que es tremendo. ¿Ya? Lo que tú mencionabas es enorme. No hay un precedente de esto que estamos experimentando. Nadie sabe justamente hacia dónde se dirige todo esto, pero podemos contribuir directamente con nuestra acción, nuestra atención y nuestro sentimiento a construir lo que queremos experimentar. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Y y eso es importante también reconocer en nosotros la posibilidad de cambio que existe, Uh la -huh. posibilidad de transformación humana. Y ayer en una clase puse una frase que me gusta, que es,
los cambios o los avances científicos siempre obedecen a responder nuevas preguntas. Sin embargo, la transformación humana a cuestionar viejas respuestas. Y es un poco también el llamado, a darnos cuenta que las formas que hemos tenido, que hemos aceptado de existencia, son formas caducas, que nos sirvieron en un cierto tiempo, ¿verdad? Pero que hoy día cuando las miramos reflexivamente nos dimos cuenta que ya no es así. Y en casi todas las cosas, en la política, en lo social, en lo económico, en la salud, en la alimentación, en lo laboral, ¿verdad? En el fondo, antiguamente, ¿cierto? El cheque a fin de mes era más importante que tu estado de satisfacción profunda. Hoy día eso ya no ocurre. Las personas quieren alinearse a su misión para poder meterse en la carretera del propósito, aunque eso signifique menos ingresos económicos, porque lo que no podemos hipotecar es nuestra paz interior, esta coherencia de existencia, que antiguamente nuestros ancestros no lo tenían. Vivían en base a un constructo cultural, ¿verdad? Hoy día entonces tenemos la posibilidad de generar tremendas transformaciones humanas desde el código interno, ¿verdad? A través de prácticas cotidianas que tienen que ver con estilos de vida sencillos, donde la vida simple es el lujo actualmente. La complejizamos al máximo nivel y llegamos a la máxima insatisfacción. Hoy día entonces cuando te das cuenta que el camino de la vida simple es el lujo y que habitan todas las potencialidades cuando estás contigo y que ya no requieres de nada externo para poder llegar a ese estado de plenitud interna, de paz, empiezas a darte cuenta que la vida es extraordinaria y empiezas entonces a percibirla como extraordinaria. La misma vida que antiguamente enjuiciábamos como mala, solamente has hecho un cambio del prisma de visión. Entonces la belleza ya deja de estar afuera. La belleza son los ojos de quien la mira. Y empiezas a encontrar belleza en cada cosa de tu existencia. Y eso entonces creo yo que tiene que ver con un proceso de despertar conciencial masivo a través de la crisis colectiva humana, pero también con trabajo espiritual, ¿cierto? Con tiempos de protección, ¿cierto? Donde protejamos cierta parte del tiempo, porque sabemos que la vida debe continuar. Sabemos que tenemos complicaciones, situaciones complejas en la vida, pero si nos empezamos a regalar una horita, ¿cierto? Como hicimos en Conquista tu Vida con la tribu de Instagram, nos empezamos a regalar una horita en la mañana donde respiramos, donde reflexionamos, donde crecemos, donde nos movemos, por ejemplo, 15 minutos. ¿Hay que despertarse antes? Claro, por supuesto que es un costo, pero te das cuenta cómo vas a transformar tu existencia, agregando esos pequeños ingredientes que nunca nadie nos enseñó y que tienen que ver con cosas que solamente dependen de ti. Y te das cuenta entonces que vas a empezar a tomar las riendas de tu existencia. Y pasas del patrón víctima, ¿verdad? Que el inconsciente colectivo humano lo trae muy, muy adentro, donde la vida te pasa a ti, donde las personas te hacen cosas, donde el gobierno te hace cosas, donde los malos están afuera. Ese patrón víctima se transforma en el patrón creador, donde yo creo aquello que deseo y busco. Cada vez que estoy conectado, no en la carencia, sino que me empiezo a meter en la abundancia, que es aquel ingrediente fundamental del ser humano. Es abundante, ecuánime, pacífico, amoroso, empático. Eso somos, atrás del personaje que hemos cometido. Y cuando ya después aparece el creador, ¿qué ocurre? Ya ni siquiera te interesa crear, sino que solamente eres un conductor de una energía mayor, de un propósito mucho más poderoso, y tú eres solamente la fuente de enlace de aquel propósito mayor. Y eso, creo yo, humildemente va a empezar a ocurrir para adelante, donde nos alineamos a el propósito cósmico, desde el soltar, desde la aceptación, desde el no juicio, desde la confianza plena de lo que está ocurriendo, es extraordinario. Pero alineado al corazón, donde el corazón guía mi vida. Y aunque me guíe la vida hacia zonas dolorosas, es el lugar que debo habitar. Claro, ahí comulgo y comparto completamente. Lo que yo observo como complejo, cuando ocurre esta, llamémoslo realidad externa, entre comillas, donde se vuelve, al parecer, absurdamente represiva, ¿ya? Y esta aceptación interna que tengo que acceder a través de este contacto íntimo, llamémoslo con la fuente, con Dios, con la fuerza, diría George Lucas, como sea, que le denominemos,
¿ya? Ese contacto, esa delgada línea. Yo creo que muchos de nosotros la hemos transitado un montón de veces entre la aceptación, ¿ya? Y justamente la injusticia, entre comillas, llamémoslo injusticia. Eh, es complejo hasta de verbalizar cuál es esa ruta. No sé si me explico un poco. Eh, Porque inevitablemente esto, donde como que partimos hablando, ¿ya? De tomar conciencia, de tomar decisiones, inevitablemente nos coloca más que nunca en el que siempre somos, por lo menos, siempre elegimos de alguna u otra forma, ¿ya? Al parecer. ¿Ya? Al parecer, y vuelvo a hablar como en supuesto o en el relativismo, porque el libre albedrío finalmente se pone también como punto a observar, ¿ya? Como ¿qué rol juego aquí? ¿Ya? ¿Lo acepto? ¿Quién lo acepta? Y ahí es hermoso que lo hayas mencionado. ¿Lo acepta el personaje? ¿Lo acepta la esencia? ¿Ya? ¿Quién lo observa? ¿Quién lo juega? ¿Quién lo vive? Porque inevitablemente, si este escenario externo se vuelve tan represivo, tan injusto, inevitablemente como que llevase la invitación a desobedecer. Tampoco yo no estoy haciendo un llamado a desobedecer. ¿Ya? No sé, es complejo. Eh, yo, yo creo que ahí mi hipótesis nula, ¿verdad? Es que no puede ocurrir que estemos alineados a algo mayor cuando prima el miedo. No puede ocurrir eso. Porque si algo no hace comunión con la fuente, es la vibración del miedo. Entonces creo que se simplifica mucho cuando logramos hacer el match con la frecuencia del amor, donde ahí habita la aceptación radical, ¿verdad? Pero no desde el miedo que acepta, sino que el amor que se rinde a lo que es y ama lo que es, porque sabe que detrás de cualquier circunstancia, por más funesta que parezca, está perfecta. Pero lo único que hay que ver es quién está aceptando. El miedo egótico, que quiere control, o el amor que sabe internamente que está todo perfecto. Y eso es un viaje de autodesarrollo, que creo yo todos debiésemos empezar a lentamente a meternos ahí, para que lleguemos a esa aceptación radical y que nos permita entonces de esa rendición tomar acción, porque la rendición es muy diferente a, a resignarse. La resignación viene de la víctima, que se resigna. La rendición, en cambio, tiene un motor de acción que te genera movimiento de cambios profundos. Entonces yo creo que la aceptación, ¿verdad?, profunda, en confianza plena, radical, permite que también tomemos la acción, ¿cierto? Desde el punto de vista astrológico, ¿cierto? Ponernos el Capricornio encima, ¿verdad? Para poder hacer lo que debemos hacer, lo que sabemos que debemos hacer, y no esperar en un nihilismo, ¿verdad? Sentado en el zafú, sino que llevar aquello que estoy vivenciando místicamente, espiritualmente, a lo cotidiano, en el fondo, en el día a día, hacer los cambios profundos que me gobierna finalmente el amor interno, en todas las cosas que ameriten cambios profundos. Wow. Que así sea, Sí. absolutamente. Yo creo que gran parte de lo que hemos conversado tiene que ver justamente con hacer ese enlace, hacer esa conexión. Y hay un montón de rutas, tanto físicas, psíquicas, espirituales, pero invitan a la voluntad, invitan a tomar la decisión de recorrer esa ruta. Inevitablemente, así se presenta, como el amor es una decisión, se elige experimentar, el tomar un contacto interno, interior, con aquellas preguntas esenciales que nos hemos hecho desde que estamos en este planeta, de quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Inevitablemente en algún punto nos empezamos a acercar a eso, o eso se empieza a presentar. Tal cual. Es curioso como este 2020 nos trajo inevitablemente, va a sonar súper ridículo igual, pero algo evidente aquí a 1,5 metros de distancia, que era la muerte como proceso, y que finalmente se cae esta estabilidad aparente, falsa, de la civilización, del trabajo, y se coloca un freno, ¿ya? Una velocidad bastante fuerte, y todos nuestros sistemas nerviosos claramente lo recibieron,
como un relajo, como un descanso, una introspección, un proceso de transformación enorme, ¿ya? Donde está claro que nada va a volver a ser igual, porque nosotros ya no somos iguales. Y también me atrevería a hacer un llamado no sé si un llamado, pero justamente una reflexión con respecto a que aceptemos de alguna u otra forma que esto ya cambió. El tema es hacia dónde va a cambiar y qué rol tengo yo o qué puedo hacer yo para que esto cambie. Y ahí yo creo que es fundamental, Ujú, porque en los cambios bifurcados sociales, ¿cierto? Eh, la persona, el ser, ujú, es el promotor del cambio o hacia el avance o hacia el colapso. Es por eso que acá es la oportunidad, pero la oportunidad está abierta para ambos lados. Yo tengo la confianza plena que el ser humano ya, aunque no lo observemos en el plano físico, ya evolucionó hacia un nivel absolutamente asombroso. Pero estamos viviendo con el modelo de la torta como universo, donde el cuchillo corta el momento presente, ¿verdad? Pero ya ocurrió todo. Siento yo que ya lo logramos intuitivamente. Pero eso no significa que tengo que echarme los laureles. Significa que tengo que hacer los cambios que motiven aquel profundo modificaciones internas que me resuenan con el corazón y ya han dejado de resonar con mi razón. Por ejemplo, en mi caso, el cambio nutricional, ¿verdad? Las nuevas formas de ver lo laboral, las nuevas formas de ver el mundo relacional. En el fondo, todo lo que empezó a mí a dejar de resonar, tuve que cuestionarlo y empezar a entender que quizá hay que construir nuevas formas. Y esas formas vemos hoy día que se han masificado, ¿verdad? Eh, pero necesitamos meterle a esta inestabilidad cuántica, ¿verdad? Hay ujú. que meterle cambios profundos de esta nueva era. Entonces tenemos que generar un nuevo campo morfogénico o inconsciente colectivo, ¿verdad? Con nuevos programas, con nuevos programas que vengan desde el amor. Sacamos entonces el miedo, lo dejamos para cuando haya que tener miedo, cuando me vengan a asaltar, cuando me vengan a chocar, cuando venga a comerme un tigre de diente sable, cuando venga una tribu a comerme. Bueno, ahí tengo que tener el miedo biológico, pero el miedo psicológico tengo que sacarlo de mi mente y meterme entonces en la confianza plena que habita en el ser cuando se encuentra. Y ahí entonces, ¿qué hago? Me doy cuenta que estoy incomodísimo en múltiples cosas, en lo laboral, en lo financiero, en lo relacional, en mi salud que la he dejado de lado, en mis hábitos que sigo fumando, etcétera. Y ahí entonces viene el momento y bueno, ¿y qué quiero yo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Las preguntas filosóficas tradicionales, ¿verdad? Que están ocurriendo hoy en día en muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a eso para poder despertar. Y desde ese despertar, entonces, empezar a generar los cambios y dejar de esperarlos afuera, porque lo que va a ocurrir afuera va a ser un reflejo de nuestros cambios internos. Así que creo que el mensaje bonito, lindo de esta noche de todos nosotros es metámonos para adentro. Hagamos la pega que el oráculo de Delfos nos dejó escrito en el templo de Apolo. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Yo creo que es momento de hacerlo. Absolutamente. O sea, y la invitación de que la revolución es interna. La gran revolución es interna, es interior. O sea, no hay otro lugar donde ir. No hay otro lugar donde encontrar la respuesta a esa gran verdad o esa única verdad que estamos buscando cada uno. Y lo han dicho todas las órdenes herméticas y espirituales, todas. Problema que todas estas órdenes herméticas y espirituales han estado escondidas en el centro de la nuez. Y la cáscara de la nuez han sido las religiones. El cristianismo, una cáscara. El gnosticismo, el centro. El misticismo, el centro del cristianismo. El, eh, el sufismo también, el centro del islamismo. Después tenemos la cábala, el Vedanta y Vaidya, el Zen, todos, por supuesto, no religiones hegemónicas, pero sí productos de una tremenda sabiduría escondida en grupos pequeños, donde la gran comunión que ellos tenían era que en la vida lo más relevante era el desarrollo personal. Entonces no tengo que buscar nada afuera, sino que el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué hicieron las religiones? Hicieron a Dios a imagen y semejanza del hombre. Entonces es importante empezar cuando engranamos todo esto, te das cuenta que tú tienes todos los elementos, todos, para lograr aceptar tu destino, que es aquello que vienes a aprender, y a alinearte a tu misión,
que es aquello que vienes a entregar. Y eso es el camino del propósito. Yo creo que hoy día agarra mucha fuerza esto, pero para eso tengo que entonces amarme. Y el amor no significa hacerme cariñito, significa aceptar aquello que soy. Y cuando acepto, entonces, pierdo el miedo. Wow. Ajo. Qué hermoso mensaje y qué resonante. De verdad, yo creo que las personas que están viendo ahora, siento que le está pasando un poco lo mismo, de experimentar la coherencia, observar a alguien coherente con un discurso, con una práctica que nos viene a contar su propia experiencia, su propia ruta. eh, es algo que es tremendamente clave en este proceso que estamos viviendo de conciencia, que es inspirar. Y así, literalmente, inspirar Dios, inspirar luz, y eso va a inspirar a los otros. Y aquí escucho tu ruta, escucho tu camino, observo y siento profundamente aquello que nos estás contando y agradezco muchísimo haber generado este pulso, que se haya gestado esta posibilidad, porque inspira también a hacer este trabajo, que ni siquiera sé si es un trabajo, siento que es lo más natural del mundo, ¿ya? Hacerlo, sentirlo. Y, y yo te quiero agradecer mucho lo que estás haciendo. Siento que eres también un inspirador de masas, un movedor de masas, y hay muchas personas que estamos en esta búsqueda. Y yo no tengo ninguna verdad. Yo con el tiempo lo único que sé es que no tengo idea de nada, pero lo único que sé es que lo que más vale, chiquillas y chiquillos, es experimentar nuestras propias verdades. La experimentación es la clave de la posibilidad de conectarnos con nosotros. Podemos leer todos los libros, podemos ser los más teóricos, pero si no experimentamos conciencia, no vamos a lograr vivenciar lo que significa. Así que también es el llamado a generar esta plasticidad neural, pero desde la experiencia, que se llama neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Todos los han dicho, todos los maestros y los avatares que han bajado han dicho lo mismo. Esto es con compromiso, esto es con trabajo, ¿cierto? Están aquellos que se iluminan de un día para otro, ¿cierto? Deben estar esos casos episódicos que ocurren, pero esto es con práctica. Y la práctica, créeme que es desde que me levanto hasta que me acuesto. No significa estar todo el día sentado en el zafú meditando. Significa que cada cosa la hagas con atención plena, la hagas desde tu amor, desde el no juicio, cuando observas a alguien, a una persona, a un amigo, una persona que se relaciona contigo, alguna pareja, y que engancha con su sombra, ¿qué vas a ir a atacarle a esa sombra? La puedes comprender o la puedes reaccionar. Tienes que elegir. Y eso es un entrenamiento. Y eso requiere práctica. Hasta que al final del día lo que va a ocurrir es que esa sombra se diluye porque le estás entregando luz constantemente. Y si no, se separa y te higienizas. Wow. La ruta, como bien dices tú, y la han dicho ya los grandes avatares que han llegado a este planeta, que es el amor, siempre termina siendo la respuesta, ¿ya? Y ahora hay un aprendizaje que es colectivo, y eso hace que la experiencia de este juego, llamémoslo juego, sea tremendamente esperanzadora también, ¿ya? Desde la posibilidad que se está generando como especie, como raza, como grupo, como colectivo, que inevitablemente esto está siendo sumamente efervescente, esto está siendo, yo creo que ya es imparable. O sea, el proceso de la conciencia llegó para instalarse y de aquí no paramos más. Así que eso es, yo creo que la motivación más tremenda para de alguna vez por todas aceptar que esta es la ruta que venimos a experimentar como ser individual, del uno que soy, ¿ya? Como esta parte específica de este holograma infinito. Cada uno de nosotros porta una rareza, porta algo que es único. Y de alguna u otra forma vinimos a experimentar eso, a pulirlo, a anclarlo, a vivirlo, a entregarlo también, a ofrendarlo. Y es tremendo, porque finalmente se van cayendo las cáscaras, como dices tú, este ego carácter, ¿ah? Que creemos que somos, que creemos que nos define, y finalmente, tarde o temprano,
en el nivel de conciencia en el que estemos, cuando llegamos a ese borde del abismo, a la borde del precipicio, siempre estamos solicitando asistencia de lo superior. Pasa algo terrible o si estamos en un estado profundo de agradecimiento, ocurre ese enlace, ocurre una solicitud de vínculo. Y ahí me gustaría preguntarte en esto, en tu propio camino y en tu propia ruta, ¿ya? Y cómo experimentas o cómo entiendes esto también de que se ha hablado de otro tipo de conciencias que han habitado la realidad y que están aquí asistiéndonos. Algunos le llaman ángeles, maestros, seres de luz, seres cósmicos, y ahí podríamos estar hablando de un montón de otros seres elementales. Y aquí en este espacio hemos hablado de eso muchísimo, con científicos, con artistas, con canalizadores. Y ahora me gustaría preguntarte a ti en tu propia ruta, en tu propia experiencia. Bueno, como te contaba yo, en mi época precoz de puber, ya a los 12, 13 años, el fenómeno UFO para mí era algo importantísimo. Eh, estuve ahí apoyando a potentes ufólogos todavía recordados como Rodrigo Fuenzalía y otros más. Teníamos así unas carpetas llenas de data, de avistamiento en todo tipo, de vida intraterrena, hasta que llega un momento en que digo, bueno, esto es tan obvio que no necesito buscar más. Y hasta ahí llegó el mundo ufológico. Y después ya en las prácticas más meditativas uno se empieza a dar cuenta que hay una confederación galáctica, ¿cierto? De seres. Y que acá estamos viviendo un mundo donde hay un momento donde ciertas facciones de ciertas razas están propiciando ciertos momentos de avance evolutivo, ¿cierto? A través de estas entidades globalistas, ¿verdad? Pero hay un plan trazado y estamos siendo vigilados y siento yo, esto ya es completamente intuitivo, ¿verdad? El ser humano está siendo vigilado constantemente porque pese a todas las apuestas en contra, ¿verdad? Inducidos por estas facciones de baja frecuencia vibracional que nos controlan, ¿verdad? Pese a todas esas apuestas en contra, el ser humano despierta, porque esa conexión con la fuente es lo que siempre estas facciones también han querido habitar, y la tenemos nosotros. Así que no hay duda que el juego al final lo ganamos, pero no nos quedemos tranquilos, hagamos que suceda, hagamos que ocurra. Y para eso debemos cambiar, debemos entender que no somos víctimas de nada, somos creadores de todo. Nadie nos hace nada, nadie nos debe nada, nadie. Cuando entiendes eso y te conectas con ese amor interno que eres amor, no es que yo amo a alguien, sino que el amor funciona a través de ti. ¿A quién? A todos, porque eres amor. Entonces ya no hay una dicotomización donde algunos los amo y los otros no. No, 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 eso es apego. Y cuando entiendes entonces que vives desde el amor, puedes vivir esa frase hermosa de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Y eso es importantísimo entendiéndolo desde el control que nos quieren generar, donde perdamos nuestra naturaleza libre, libre pensador. Así que ama y haz lo que quieras, creo que es un muy lindo mensaje también. Absolutamente. Hay, yo creo que hay infinidad de rutas para poder despertar esa parte genética, si lo queremos ver de una ruta biológica, que tiene esa información, ¿ya? Que es coherente en este plano. Eh, yo creo que gran parte del proceso que estamos experimentando es poder invitar a otras personas, y aquí hago esta invitación también a las personas que están viendo este pulso de... Hay buenas nuevas, no solamente hay noticias nefastas y terribles. ¿Ya? Hay luz que está emergiendo, hay rutas que se están presentando, y son amorosas, y son pacíficas, y son realmente y profundamente transformadoras. Hay una decisión que tomar, hay una ruta que elegir, hay una pregunta que inevitablemente se nos hace, que es de dónde estoy experimentando este viaje o esta experiencia, de dónde está siendo anclada, de lo que me están contando, de lo que estoy imaginando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo. Hay una infinidad de rutas y uno puede anclar no solo una, muchas.
en la posibilidad de la conciencia que nos permita experimentarla. Pero si no tiene amor, como decías tú, esto tarde o temprano termina siendo actos crueles en pos de un movimiento que pareciera no terminar nunca. O sea, que inevitablemente llegamos a una ruta donde, al parecer, como sabemos que la historia no es lineal, pero se nos presenta de esa forma como que nunca aprendiéramos la lección. Pero finalmente es como acceder a un momento, a un instante del presente. Al parecer estamos a una distancia de un pensamiento y un sentimiento de la fuente. Y que es ahí, es una decisión, es una ruta de anclaje. Tal cual. Y pucha, yo, José, quiero decirte que estamos todos en el río, diferentes ríos, Uh-huh. pero los ríos terminan en el océano. Uh-huh. Y yo sé que hay una resistencia a entender que todo lo que viví río arriba, las rocas que me chocaron, los árboles que hice, los paisajes, los parajes que miré en el camino, se va a diluir cada vez que yo me aproximo, porque me sacaba el río en el océano. Pero lo que finalmente logro es la fusión. No sacaba nada. Vuelves al océano. Pero hay resistencias. Y esas resistencias son el del miedo, de dejar aquello que has siempre observado. Pero que vas a experimentar en la fusión a tu ser, a tu fuente, en este caso el océano. Y eso es algo que tenemos que adentrarnos. Y este momento siento que está propicio para eso. Insisto, es un momento propicio para que cada uno experimente. Y cuando experimentan, se van a dar cuenta que lo que ocurre afuera no tiene ninguna coherencia, no hay ningún sentimiento de resonancia. Te lo aseguro. Mira, ahí me gustaría preguntarte, finalmente este miedo, ya que a veces entramos en esta psicosis, que podríamos decir que es parte de la memoria humanidad, de este 10% del genético que es decodificable en este campo. Pero ¿qué ocurre según lo que tú conoces con este otro 90%, o quizás más, no lo sé con exactitud, de este ADN que al parecer está despertando? De este ADN que al parecer está, sí, literalmente despertando. Esto está entregando también parte de este proceso de conciencia que estamos experimentando. Yo lo Bueno, observo como un proceso biológico macro, indudablemente, por donde lo claro que, miremos. claro que es biológico. Lo biológico es la representación de los cuerpos más sutiles, pero es biológico. Al final del día es biológico. Uh-huh, Y es muy interesante porque te lo pongo con el ejemplo de la oruga y la mariposa. uh-huh, La oruga, que se come la hoja, que solamente repta y come la hoja, tiene la misma genética que la mariposa. uh-huh. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que ese ser que se arrastraba y comía hojas, ahora puede volar de múltiples colores y vive libre. Lo que ocurrió entre medio fue la crisis de su crisálida, fue la experimentación de ese momento más complejo de su existencia donde ella creía morir y que recibió todos estos nuevos estímulos organizativos que permitieron que aquel ADN que estaba silenciado se desilenciara. Y es lo que va a ocurrir con la raza humana. Entonces no nos extrañemos que pronto la clarividencia, la telepatía, la conciencia no local, todo eso sea parte de nosotros. Por eso que la naturaleza del cambio, imagínate la naturaleza del cambio de la oruga, que transformar en mariposa jamás imaginó que podía hacerlo. Por eso que la naturaleza de estos cambios bifurcados son asombrosas. Wow. Qué, qué curioso, estaba como haciendo un paralelismo que crisis, crisálida, Cristo, tienen como este, esta similitud sonora que seguramente debe haber una ruta ahí en el tejido, Absolutamente, semántica, absolutamente. del cual somos parte. Si finalmente justamente las palabras van generando nuestra realidad, somos tejedores de esta realidad. Y es curioso porque hace un tiempo atrás estaba leyendo justamente el proceso de la mariposa y ocurre que la oruga despierta en unas células que se llaman células imaginativas, que entran en una especie como de guerra con las otras células y ganan la imaginativa siempre, y la oruga entra en este proceso de crisálida. ¿Ya? Y ocurre lo que experimentamos y lo que podemos ver, inclusive decir que es un milagro, que es una transformación tremenda. Y de alguna u Tremenda, otra forma.
tal Ujú. cual. Y de alguna u otra forma estamos siendo invitados a observar este proceso, no solamente de la oruga, sino que de la naturaleza completa, cómo se está transformando. Tú partiste este pulso diciendo hay 200 especies que se extinguen a diario, pero es muy curioso porque siguen apareciendo especies nuevas, de otras cosas. ¿Ya? No para. ¿Ya? El ser humano que tiene esta estructura de querer controlar o etiquetar infinitamente todo, pero que finalmente no tiene la capacidad, ni los medios, ni las rutas de medición, ni los instrumentos para medir, la vida sigue siendo un misterio. Y esto lo he conversado con amigos físicos, médicos. Nadie puede adjudicarse la verdad. Y al final todos los medios o las rutas medianamente oficiales quieren adjudicársela. Y no tiene ni un sentido. O sea, esto es algo que se va tejiendo y lo vamos experimentando y creando entre todos. Tal cual. Tal cual, pues así que ahí estamos, pues, Josecito lindo. Vamos. Absolutamente sí. Quiero agradecerte, Rodolfo, por este pulso. Gracias por el servicio a la vida que estás gestando, por la valentía, por hablar esto sin tapujos, ¿ya? Contar tu experiencia desde el amor, contar tu experiencia desde el compartir, desde el inspirar, es lo que se requiere, porque justamente tus palabras son las que elevan el espíritu, la moral de los otros a también liderar su propia realidad, liderar su propia vida, su propia experiencia. Y ahí está la magia. Así que yo de verdad te agradezco profundamente por tu tiempo, por tu espacio. Ojalá podamos hacer otros pulsos o por Instagram o por otros medios, porque siento que justamente son este tipo de conversaciones las que van ayudando a tejer cada una de nuestras propias realidades, en ser estas células imaginativas que este sistema está requiriendo. Pucha, estoy muy de acuerdo, Josecito. Te agradezco mucho la invitación. Fue cuando tuvo que ser, nomás sé que un momento atrás habíamos conversado, pero quedó en stand-by, bueno, Ajá, y tenía que ser hoy. sí. Y agradezco a todas las personas que están conectadas, ¿verdad? Todos estos seres que están en la búsqueda, como todos, ¿verdad? Buscadores de conciencia. Ajá, Y nada, pues yo soy otro más de ustedes, soy otro tú. ajá, Entonces aquí no hay ni una separación, no existe un dualismo, estamos todos aportando de nuestra vereda. Igual que el colibrí aportaba con el incendio de la selva, ¿verdad? Donde la sacaba agüita del río y la tiraba arriba del incendio, se quemaba todo y la serpiente le decía, pero ¿por qué hace eso, colibrí? Si se está quemando todo, arranca. Es que estoy haciendo mi parte. Y a cada uno, si hace la parte, vamos a lograr generar este cambio macrocuántico que estamos viviendo ya hacia el avance, y vamos a poder vivir esa telepatía que en un momento tuvimos los atlantes, ¿verdad? Donde, por supuesto, ¿cuál es la gracia de la telepatía? Que no existe la mentira, no existe el engaño. Eso ajo. No, y gracias también por recordarnos el recuperar estos sentidos internos como es la intuición. ¿Ya? Recordar el recuperar estas habilidades que son innatas, ¿ya? Son parte de nuestra realidad. Y quien escucha su propio corazón, como dice el dicho, jamás se equivoca. ¿Ya? jamás. Quien escucha su corazón tiene corazonadas. Quien escucha su corazón tiene un contacto directo con su guía, con el origen, con la fuente, con esa inteligencia innata de la vida. Sí, ahí está ocurriendo todo. Yo de verdad te agradezco profundamente, Rodolfo, por esta instancia. Le agradezco profundamente a las personas que están aquí en Zoom, a las que nos acompañaron también en Facebook. Si les latió este pulso, si les resonó, compartan en sus redes sociales. Si escucharon por primera vez a Rodolfo o Pulso, cuéntenle que esto está sucediendo. ¿Ya? Hay canales de información que están disponibles para tener una propia visión. Aquí nadie está pidiendo que piense como nosotros, no, tenga su propia experiencia de la vida, ¿ya? Tal cual. De la vacuna, de lo que quiera, pero tenga su propia experiencia. Y siento que eso es clave. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme. Compartan esto. No sé si nos quieres compartir algo más antes de terminar este pulso. No, amigos hermosos, que los amo nomás, que los invito a alejarse del miedo. Sé que cuesta en estos tiempos, pero se puede. Y cuando descubran el camino del amor, créanme que no hay vuelta atrás. Así que los amo profundamente, cuídense mucho y estamos viendo en otra oportunidad. José, Isa hermosa, nos estamos viendo, cuídense. Un abrazo enorme, muchas gracias a Gracias todos. por Les quiero estar. contar que mañana vamos a dar una información bien específica con respecto a la intuición.
que estamos trabajando acá con el equipo de Pulso, así que estén atentos porque hay rutas que se están tejiendo y hay rutas que estamos creando, así que les mando un beso enorme, compartan esto, les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en otro Pulso. Muchas gracias a todas y a todos y a todes.